en tiempos peligrosos. Así que busque ahí en su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Y vamos ahí a entrar en nuestro tema: ¿cómo vivir para Dios en tiempos peligrosos? Dice la palabra: también debes saber estos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dos reflexiones aquí, hermano. La primera que dice en los postreros días. Esa expresión, los postreros días, los postreros tiempos, generalmente en la Biblia se refiere a la generación que vivirá al regreso del Señor Jesucristo. Ahora, yo estoy convencido por la Biblia y por los hechos que vemos en el mundo, que esta generación o la de nuestros hijos son los que van a ver venir al Señor a buscar a su iglesia. Por lo tanto, este pasaje está referido a este tiempo, a estos días que vivimos. Y la Biblia define a este tiempo como tiempos peligrosos. 2 veces aparece esta expresión en la Biblia. Aquí en este pasaje y también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y versículo 28, ahí nos cuenta que Jesús vino a la tierra de los Gadarenos y al pasar por un cementerio, dice que le salieron al cruce 2 hombres endemoniados, feroces, dice Mateo, en gran manera. Y esa palabra feroz que usa ahí el Evangelio es la palabra tiempos peligrosos. Así que cuando hablamos de tiempos peligrosos, estamos hablando de días salvajes, estamos hablando de días de violencia. Hay algunos que traducen esto como días de desnudez, pero estos tiempos peligrosos son tiempos ásperos, son tiempos duros, son tiempos feroces para nosotros. Ahora, estos tiempos peligrosos, hermanos, nos advierten que nuestras almas están en peligro, porque hay un río de falsa doctrina que corre por todos lados y nuestra alma está en riesgo de ser contaminado por una doctrina de error. El mismo Pablo le escribe a Timoteo que iban a venir estos tiempos donde la gente iba a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en la mayoría, no exagero cuando uso la palabra mayoría de los cultos de nuestros tiempos, Dios ya no habla, hablan hombres que representan no el mensaje de la Biblia, sino espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Predicadores que no usan la Biblia porque no tienen nada de Dios para decir. Ellos escuchan otras voces, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es que un demonio le trae la enseñanza, sino que lo que ellos predican no está fundamentado en la Biblia. La fuente no es la Biblia, sino que las doctrinas de demonios que ellos enseñan son doctrinas que surgen de las tinieblas mismas o son vomitadas por el infierno mismo. Y hoy es un peligro para las almas que se contaminen por una doctrina falsa. Una doctrina falsa enferma a la gente. Por eso, hermanos, vemos tantos cristianos tibios, tantos cristianos indecisos, tantos cristianos improductivos, tantos cristianos light, como se les llama hoy. Gente livianita que no toma compromisos con Dios porque sus almas están afectadas por doctrinas que no están inspiradas en la Biblia, o porque son gente que escuchan a pastores que no leen la Biblia, que no tienen nada para decir. Pastores que no dan comida fresca a su rebaño, sino que les dan comida enlatada. Pastores que son ladrones de mensajes que andan por la internet. Nunca se sientan con la Biblia abierta para ver qué Dios tiene para ellos y qué Dios tiene para su pueblo, para su gente. A la medianoche del sábado se meten en la internet, sacan un mensaje y llevan eso al púlpito el domingo. Almas en peligro, tiempos peligrosos. El alma puede ser enfermada,
El alma puede ser afectada, contaminada. Estos son tiempos peligrosos. Pero aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 8, observe cómo le dice Pablo. Estamos ahí, hermano, haciendo la introducción a nuestro tema. Cómo vivir para Dios en tiempos peligrosos. Mire lo que le dice Pablo aquí, segunda carta, capítulo 1, versículo 8. Le dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo dice esto, hermano, y esto es para nosotros en esta mañana. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No se avergüence, porque estamos, hermanos, siendo atacados en estos tiempos peligrosos. Muchas veces nos sentimos como acorralados, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos como que somos solitarios luchadores de la fe. El mundo va por otro lado y nosotros nos sentimos solos, pero Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No te avergüences. Pablo está exhortando, hermano, a que en el medio del salvajismo que estamos viviendo, nosotros tenemos que vivir para Dios. Esa tiene que ser nuestra decisión. En los días que Pablo escribió esta carta a Timoteo, eran días de persecución. Eran días, hermanos, que el cristianismo era una religión perseguida e ilegal. Nuestros hermanos no tenían ninguna clase de derechos que les protegieran. Entiéndanlo bien, por aquellos tiempos predicar el Evangelio era considerado como un crimen. Y nuestros hermanos salían y predicaban. Y Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Y esto de algún modo tiene que avergonzarnos a nosotros, porque nosotros estamos en un mundo lleno de facilidades, en un mundo que no nos está persiguiendo como a ellos. Sin embargo, no estamos nosotros dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta. Hermanos, aquí en este pasaje Pablo dice, no te avergüences de dar testimonio. Está diciendo, decídete a pagar un precio por la fe. Decídete a pagar un precio por la causa de Cristo. La vida cristiana no será un camino de rosas, habrá maltratos. Pero en estos tiempos peligrosos tenemos que decidir vivir para Dios. Y Pablo le va a dar 4 consejos a Timoteo. Y nos va a dar esos mismos 4 consejos a nosotros en esta mañana. ¿Cómo vivir para Dios en tiempos peligrosos? El primer consejo está aquí, en el capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa expresión, imposición de mis manos, está hablando de que fue llamado al ministerio. Cuando alguien es ordenado como un pastor, como un diácono, como un misionero, las autoridades de la iglesia le imponen las manos y lo envían a cumplir esa labor, ese ministerio. Y el apóstol Pablo le está dando aquí el consejo a él y a nosotros. Dice, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este pasaje nos está enseñando que cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, no lo supimos, no nos enteramos en ese momento, pero Dios encendió una llama santa adentro nuestro. Y esa llama, hermano, ha tenido su tiempo de esplendor. Cuando experimentamos lo que la Biblia le llama el primer amor por Dios, por el Señor, el primer amor por la iglesia, el primer amor por la Biblia, el primer amor por la vida de oración, el primer amor por los hermanos, el primer amor por los perdidos. Pero ese primer amor con el paso del tiempo se fue extinguiendo. Y Pablo dice, si esa es su realidad, dice, yo te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti. Hoy vivimos un cristianismo de humo, mucho humo. Y hermano, donde hay un cristiano
que tiene humo en su vida, eso nos habla de un fuego que está mal encendido. Donde hay humo, hay fuego mal encendido. El fuego bien encendido es un fuego vivo, es una llama, hermanos, que crece y crece y crece. Pero algunas cosas en la vida, problemas en la iglesia, diferencias con los hermanos, descuido en nuestra vida espiritual, estar atrapado en la red de la mundanalidad, diferentes cosas, luchas en la familia, fueron apagando ese fuego. Pero Pablo dice, todavía hay ahí un carbón encendido. Y en un rincón de nuestra vida o en un rincón de nuestra congregación, mientras haya una brasa encendida, está la esperanza que el fuego vuelva a resurgir. Y dice Pablo, yo te aconsejo que avives ese fuego, no lo descuides, agítalo, remuévelo, atízalo. Es la traducción, atizar, significa el fulgor de ese fuego. Y es eso lo que debe aparecer en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hay que avivar ese fuego. Ahora mire, hermano, el texto no dice, escúchelo al predicador, él va a avivar el fuego. No es lo que dice el texto. Venga todos los domingos a la iglesia y si va a avivar, no es lo que dice. Pablo carga una responsabilidad en nosotros. No depende de la iglesia, no depende del predicador, depende de mí avivar ese fuego. Si estoy dispuesto a pagar el precio, dice, aviva tú el fuego. Porque hay algunos apagados, hermano. Esos apagados que andan diciendo, es que las prédicas no me llegan, es que al predicador no lo entiendo, es que en la iglesia no me siento cómodo. Esas no son las razones por las que tienes el fuego apagado. No es la culpa de la iglesia, ni del predicador, ni de los hermanos. El tener un fuego depende de ti, avívalo. Deja de buscar excusas, deja de culpar a otros y empieza a trabajar en tu fuego, hermano. Amén. Dice Pablo, aviva el fuego, aviva el fuego. Todos nosotros sabemos cuando la llama se empezó a extinguir. Todos nosotros sabemos cuando fuimos perdiendo ese brillo, esa luminosidad del fuego de Dios. Y todos sabemos cómo empezamos a recuperar, a dar pasos de recuperación. Acércate a Dios, lee su palabra y el fuego se volverá a encender. Acércate a Dios, dedícale tiempo a la oración. Hace un tiempo que no lo hacía, pero ayer doblé mis rodillas pidiéndole a Dios que me diera vida este fin de semana para predicar la palabra. El domingo la salud no me permitió llegar a la iglesia. Y la batalla iba a ser dura. Anoche era el desafío. Y a la mañana fui ahí y doblé las rodillas. Y le pedí a Dios que me dé fuerza física y que me llene con su Espíritu Santo para poder predicar. Y usted puede tener esa clase de oración también y pedirle a Dios que Él avive aquel fuego de Dios que vuelva a encender nuestra vida, como encendió al profeta Elías. Y pasaron los siglos y los siglos, y aún hoy nosotros, hermanos, cuando recordamos a ese predicador del desierto, lo recordamos como el profeta de fuego, el hombre que vio que su ministerio, su predicación, su doctrina estaba respaldado por un fuego que venía del cielo. Toda persona que pretende servir a Dios, pastor o no pastor, predicador o no predicador, cualquier hermano en la fe, hermano, necesita de la presencia de ese fuego celestial para llevar adelante un trabajo para Dios, para poder servir a Dios en tiempos peligrosos. En todas las iglesias, acá no sé quiénes son los miembros, pero hay una comisión de agua fría. La comisión de agua fría se compone por hombres y mujeres que cuando ven a un hermano deseoso, yo voy a servir a Dios, yo voy a trabajar para Dios, yo voy a pagar el precio, ellos ya vienen con el balde y le apagan el fuego, hermano. Los desaniman. No vas a poder, tu esposa no te va a dejar. No vas a poder, los horarios del trabajo no te van a alcanzar. No vas a poder, tenés que estudiar, los niños, bla, 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 bla. Siempre hay alguien con algo para apagar el fuego. Pero el hombre de Dios, hermano, cuando se pone en sintonía con Dios, no hay quien pueda detener eso. No hay quien pueda detener el avance de esa llama santa. Dice Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No te descuides, no te demores, porque Dios
Dios no usa cristianos apagados. Dios usa hombres y mujeres que están encendidos de fe, encendidos de entusiasmo, encendidos de deseos de servir al Señor. Vivimos tiempos peligrosos, pero también son tiempos de grandes oportunidades para servir a Dios. Mis hermanos, a veces en la vida hay oportunidades que son únicas y nosotros debemos aprovechar la de servir a Dios en tiempos peligrosos. Hermanos, hay que remover esas brasas de aquel fuego que estuvo en el profeta Jeremías. Cuando usted lee su libro, el capítulo 20, versículos 7 a 9, Jeremías era un hombre que no tenía una congregación, no tenía una multitud de seguidores. Él se sentía como que Dios no lo estaba usando y él se molestó con Dios y él le dijo a Dios, dice, no voy a predicar más en tu nombre. Y eso usted lo lee ahí en Jeremías 27, pero llega al versículo 9 y dice Jeremías, de pronto sentí un fuego en mi hueso y no lo pude resistir. Ese fuego no era algo de un asado, no era algo de un incendio, era un fuego que venía del altar de Dios, hermano, y ese fuego se le metió en los huesos al predicador, y llega ahí al capítulo 20, versículo 11, y dice Jeremías, y vi a Dios como un poderoso gigante. Es eso lo que necesitamos ver a Dios. Amén. Un Dios real, al poderoso gigante. No tenemos un Dios en miniatura. Por eso necesitamos ese fuego de lo alto, necesitamos ese fuego en los huesos. Cómo nos impacta cuando leemos de Juan el Bautista. Dice allí en el Evangelio de Juan 5, verso 35, dice que Juan era una antorcha que ardía y él alumbró su generación. Dice, muchos quisieron regocijarse en su luz. Hermano, eso nos habla de producir fuego, no para nosotros, sino que nuestro fuego sea suficiente para iluminar a otros. Entiéndase bien, necesitamos fuego suficiente para incendiar a otros en el mismo fuego y juntos servir a Dios. ¿Se imagina a cristianos incendiados por fuego de Dios? Fuego de Dios, hermano, que anima nuestro ministerio. Fuego de Dios que alienta nuestra alma. Fuego de Dios, hermano, que nos da calor para derretir el hielo que está instalado en nuestro corazón. Fuego de Dios, hermano, que nos alumbra en el camino, como aquella columna de fuego que guió al pueblo de Dios en el desierto. Ese fuego, hermano, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en este tiempo peligroso que estamos viviendo, necesitamos del fuego de Dios. Amén. Ahora, Juan el Bautista, él era el hombre antorcha. Dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y esas dos palabras que yo he hablado alguna vez en una prédica aquí, arder y alumbrar. ¿Saben qué, hermano? La mayoría de los cristianos, principalmente los predicadores, todos quieren alumbrar, pero nadie quiere arder. Todos quieren ser famosos, reconocidos, mencionados, considerados para las conferencias. Quieren, hermano, alumbrar, pero no quieren arder, porque la palabra arder en la Biblia es la idea, hermano, de ser consumido, es la idea de ser desgastado. Y si queremos servir a Dios en tiempos peligrosos, tenemos que estar dispuestos a que nuestra vida se desgaste, a invertir nuestro tiempo, a vivir para Dios de verdad, porque no vamos a ser victoriosos en tiempos peligrosos si no nos ponemos en serio en la obra de Dios. Hay que arder. El orden no se puede alterar. Todo cristiano que arde, después alumbrará. No alumbra y arde después. Primero arder para poder alumbrar. Y esas verdades tienen que estar ligadas a nuestra vida. Dice Pablo, yo te aconsejo. Está hablando como un pastor, como un predicador, pero está hablando como un padre para Timoteo. Hijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y lo que usted y yo necesitamos para servir a Dios en tiempos peligrosos es que Dios vuelva a soplar en nosotros aliento de vida, que vuelva a soplar en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, así como Dios tomó del polvo de la tierra en el libro de Génesis y sopló aliento de vida y nació el hombre. Ese mismo aliento de vida, el mismo soplo de Dios necesitamos para que el fuego vuelva a reaparecer en nuestra vida. Dice Pablo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El segundo consejo que Él nos da
de cómo vivir para Dios en tiempos peligrosos. Está aquí en el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Segunda Timoteo, el capítulo 2 y versículo 3, le dice Pablo: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado es alguien que está en el servicio activo. Un buen soldado no es el que está de vacaciones en el Caribe, en la playa, en la arena, bajo las palmeras, tomando agua de coco. Un buen soldado está en el servicio activo, trabaja, está sacrificándose. Un buen soldado sufre penalidades, no retrocede, no es un hombre de azúcar, no es un hombre de manteca que se derrite fácilmente ante un problema. Un buen soldado está hecho de una sustancia firme, sólida. Y es esa la clase de hombres y mujeres que necesitamos en la obra. Gente sólida, firme, no gente de azúcar que se derrite fácilmente. Un buen soldado sufre penalidades, alguien que está acostumbrado a tratar con la adversidad y superarla. La adversidad no es un obstáculo para servir a Dios. Por eso en estos tiempos peligrosos, hermanos, solamente los buenos soldados pueden servir a Dios. Los que están en fuego y los que están dispuestos a sufrir penalidades. Y es mejor que paguemos ese precio, porque dice el texto: no podemos defraudar al que nos tomó por soldado. No puedo decir: mi sufrimiento es intenso, es mucho. Mi sufrimiento me paraliza. No podemos decir eso, porque cuando pongo los ojos en Cristo y veo ese cuerpo destruido por el látigo y ahora aferrado ahí en la cruz con esos clavos y la gente pasando frente a la cruz, dice la Biblia que meneaban la cabeza, estiraban los labios, todos se burlaban de él. Cuando yo veo que él fue avergonzado, cuando yo veo que él sufrió al extremo, yo tengo que seguir su ejemplo y sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ese ejemplo en la cruz es motivador para mí. Ese ejemplo en la cruz es animador para mí. Ese ejemplo en la cruz, hermano, es lo que me empuja hacia adelante para servir al Señor. Aunque todo a mi alrededor se derrumbe, yo voy a permanecer firme para Dios en medio del tiempo peligroso. Cuando la gente desfila, se va de la iglesia bautista para los cultos de la música mundana, cuando la gente se viste como gente mundana, hablan como mundanos, dejan las sendas antiguas, dejan la iglesia bautista fundamental y se van detrás de esos cultos que les prometen alegría y diversión, pero nunca escuchan predicación. Dijo el Señor a sus discípulos: ¿acaso vosotros también queréis ir por él? Porque dice Juan 6 que muchos ya no querían andar con el Señor. Pero alguien tiene que pensar como Pedro y decidir como Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes la palabra de vida? Yo me quiero quedar en la iglesia bautista. No quiero un culto modernista, no quiero un culto liberal, no quiero estar con los carismáticos, no quiero estar con los neoevangélicos. Yo soy un bautista fundamental, independiente, de sendas antiguas. Aquí están mis raíces. En este lugar yo quiero crecer, en este lugar yo quiero servir al Señor, porque sé que la iglesia bautista es uno de los últimos bastiones de fe, es uno de los últimos bastiones de la sana doctrina en el mundo, y yo sé que en la iglesia bautista fundamental yo voy a poder servir a Dios en medio de tiempos peligrosos, en medio de tiempos peligrosos. Dice Pablo: sufre penalidades como un buen soldado. Los soldados de nuestro tiempo, hay algunos que pelean en las selvas. Ahí están, combaten diferentes grupos de guerrillas y de narcotraficantes en diferentes selvas. Hay algunos que combaten en los desiertos, lugares allá como Afganistán, Irak y aquellos países tan lejanos para nosotros. Los soldados, los militares son preparados para diferentes terrenos. Y usted y yo, como soldados de Cristo, como militantes de la fe, tenemos que estar preparados para toda clase de
batalla, para la batalla más dura. Hermanos, la vida cristiana no es un festival de caricias y de mimos. La vida cristiana es una batalla. Y Cristo dice, sufre penalidades como un buen soldado. En otras palabras, si usted no está dispuesto a pagar el precio, nunca va a ser un buen soldado. Va a ser un mediocre o va a ser un mal soldado. Pero si está dispuesto a pagar el precio por la causa, sufrir penalidades, entonces va a ser un buen soldado. Pero hay algo aquí que está sobrevolando y necesito aterrizar en esa frase. Cristo fue bueno conmigo, fue a la cruz, ocupó mi lugar, derramó su sangre, limpió mis pecados, me dio una salvación que es eterna. Yo no puedo defraudar al que me tenga que salvar. Amén. Primer consejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tercer consejo, segundo consejo, disculpe, ya voy muy adelantado. Sufre penalidades. Y el tercer consejo que nos va a dar en el capítulo 3 es que tenemos que estar dispuestos a padecer persecución. Mire cómo dice, segunda de Timoteo 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, podemos leer hasta el 12. Dice verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado bien. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora la Biblia nos advierte que la fidelidad tiene un precio. Dice, si usted quiere servir al Señor Jesucristo, padecerá persecución. Cuando Pablo habla de ese recorrido por Iconio, Derbe y Listra, en uno de esos lugares, hermanos, después de que él predicó, lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo sacaron afuera de la ciudad y lo tiraron a Pablo, considerándolo muerto. Pero dice la Biblia que él se levantó y entró en la ciudad y siguió predicando el Evangelio. Un hombre que soportó la persecución. Nuestros hermanos en la fe han soportado diferentes persecuciones. Y hermanos, en la historia, la Iglesia Bautista nunca gozó de tan buena salud, sino en medio de las persecuciones. Hoy tenemos una iglesia anémica, una iglesia débil, raquítica, sin energía, porque nadie lo persigue, nadie lo molesta. Pero cuando la iglesia siempre fue perseguida, la iglesia creció, la iglesia siempre produjo grandes frutos para gloria de Dios en medio de las persecuciones. Y aquellos hermanos, hombres y mujeres, nos demostraron de qué clase de material están hechos los verdaderos servidores de Cristo. ¿Quiere vivir piadosamente? Esa palabra piadosamente quiere decir una vida inclinada a hacer el bien. ¿Quiere usted vivir haciendo el bien? Entonces prepárese porque padecerá persecución. La persecución comenzará en el ámbito familiar. Aquellos que atacan nuestra fe, critican nuestra fe, no comprenden nuestra fe, no comparten nuestra fe. Y ellos comenzarán poniendo ahí palos en el camino, palos en la rueda. Ellos son los que tratarán de infundir las primeras corrientes de desánimo en nuestro grupo familiar. Y luego los compañeros del trabajo. Los compañeros del trabajo que son mundanos, los compañeros del trabajo que los sábados y domingos no tienen programas de ir a la iglesia, tienen programas de ir al baile, diversión, noches de alcohol, de inmoralidades. Esos compañeros de trabajo son los que van a tratar de desalentar y nos van a perseguir. Como no nos pueden llevar a sus actividades, entonces ellos van a perseguir nuestra fe. Nos difamarán, hablarán a espaldas nuestras. Se levantarán calumnias contra nosotros para que nos expulsen del trabajo. Y si usted va a jugar al fútbol, en el club, al vóley o alguna actividad deportiva, ahí también le perseguirán. En el vecindario le perseguirán. Cuando usted salió para la iglesia esta mañana,
¿Cuántos de sus vecinos salieron a aplaudirlo? ¿Cuántos de sus vecinos dijeron, amén, qué bien, va a la iglesia, va con su Biblia, vuelva con bendiciones, vecinos, para el barrio? ¿Cuántos salieron animados hoy por los vecinos? Nadie. Los vecinos dicen, mira, ese sinvergüenza va a la iglesia otra vez. Y ahí va con su Biblia. Y el vecino dice, no lo soporto, mire, él sonríe, es una persona alegre. ¿Qué pasará? Hermanos, los vecinos también nos persiguen. Los vecinos también hablan a nuestras espaldas. La mayoría de nuestros vecinos no nos desean el bien. Y muchos de nuestros vecinos disfrutan cuando se pincha la rueda del auto, de la bicicleta, cuando el viento se lleva una chapa del techo de nuestra casa, cuando algo pasa en nuestra familia. Los vecinos, hermanos, disfrutan cuando las cosas no nos salen bien, no nos van bien. Y esas son formas de persecución. Formas de persecución. Cuando usted va a hablar ahí con su patrón y le va a decir, mire, tengo una conferencia, déjeme ir a la iglesia, usted no puede, tiene que trabajar. Ahí lo espera la cookie, trabaja, cosa, costurero, hora y hora y hora. Quiere comer su arrocito con huevo, trabaja. Y el patrón le va a decir, ¿para qué va a ir a la iglesia? ¿Quién le va a dar de comer si no le doy yo? Y nuestra fe empieza a ser perseguida, maltratada. Y la Biblia dice, ¿quieres servir a Dios en tiempos peligrosos? Entérate, padecerás persecución. Y a veces esas persecuciones, nosotros le damos demasiada atención y terminan desanimándonos, desinflándonos, robándonos la motivación. Pero yo ya sé, y espero que usted lo sepa, el diablo es el ladrón del gozo. Jesús dijo que Él vino para hurtar. Ahí está, es un ladrón. Y una de las cosas que Él roba es el gozo de los cristianos. Yo no quiero que el diablo me robe el gozo. Yo quiero servir a Dios en medio de tiempos peligrosos. Yo sé que son tiempos peligrosos. Ahora les voy a mostrar cómo se comportaron algunos hermanos en la historia en tiempos peligrosos. Después vamos a volver aquí al capítulo 4 para terminar. Pero busquen un momento Hebreos, el capítulo 10. La carta a los Hebreos, el capítulo 10, hermano. Dice la palabra de Dios, versículo 32. Hebreos, el capítulo 10 y versículo 32. Dice la palabra de Dios, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hace 25 años atrás, yo prediqué un mensaje que se llamaba Memoria. Así se titulaba el mensaje, Memoria. Y esto yo quiero, hermanos, invitarles a ustedes a que refresquemos nuestra memoria en este momento. Amén. Porque el versículo 32 comienza diciendo, traed a la memoria aquellos días. Dice, aquellos días en que fuisteis iluminados. En este pasaje, hermano, la palabra iluminado se refiere al momento que uno fue bautizado. A eso está ligada la palabra iluminados en ese pasaje. Cuando alguien fue bautizado, cuando alguien fue allí al agua, hermano, y dijo a todos en ese testimonio público de su fe, yo soy de Cristo, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo y voy a pasar por las aguas para demostrar al sumergir mi cuerpo en el agua que yo he muerto al mundo, voy a ser sepultado, ese estilo de vida que tenía va a ser sepultado y saldré del agua para dar testimonio de que tengo una vida nueva. Amén. Iluminados. Aquellos días eran lindos. No mirábamos si el agua estaba fría, tibia. Queríamos pasar por allí, porque el Señor lo pidió. Porque el Señor dijo, seréis bautizados. Fue su ordenanza, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y allí, hermano, en la cuna de Jujuy,
4.200 metros de altura, hay un pueblo donde yo prediqué muchos años. Se llama Cusi Cusi. Ahí en la lengua quichua quiere decir alegría, alegría. Ese quiere decir el nombre del pueblo, Cusi Cusi. Y allí, hermanos, los hermanos rompían el hielo así, hermano. Y allí sumergían a las personas. Los congelaban, pero tenían tanto fuego de Dios que salían vivos. Yo miré esos bautismos y en el pueblo de al lado que se llama Ciénega, ahí hice, en el río, bautismo. Pero ahí no me animaban porque los hermanos tenían una costumbre que yo nunca vi en otro lado. Ellos bautizaban hacia adelante, hermano. O sea, lo sumergían a la persona con la cara, todo el cuerpo, pero ¿entienden cómo lo hacían? Y yo decía, le van a romper la cara contra el hielo. Pero ellos, hermanos, en toda esa agua congelada era romper el hielo y sumergir el cuerpo de aquellos que querían obedecer al Señor. Ese fuego de la presencia de Cristo en su vida rompía con el poder de todo hielo, de todo congelamiento. Y a eso yo quiero traer a la memoria los días de nuestro bautismo. Aquel día, hermano, que con entusiasmo fuimos allí y quizás le invitamos a nuestra familia, ven a ver mi bautismo, al compañero de trabajo, ven a ver mi bautismo, a los hermanos, vengan el domingo porque el domingo me bautizo, el domingo demostraré delante de todos que voy a obedecer al Señor. Y ahora el escritor dice, traer a la memoria aquellos días de fuego encendido, aquellos días del primer amor con Cristo. Aquellos días donde había mucho fuego de Dios, mucha motivación, mucho entusiasmo. Dice, traed a la memoria esos días. Vamos a necesitar recuperar esa memoria. Porque vendrá la persecución, dice el texto aquí. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Eso quiere decir que nadie nos hizo fácil. Nadie nos hizo fácil el camino para llegar a la fe. Nadie nos hizo fácil para crecer la vida cristiana. No hemos encontrado mucha gente que nos ayude a tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Más bien hemos padecido gran combate de padecimientos. Padecimientos sentimentales porque quizás su esposa no le acompañó, porque quizás sus hijos no vienen a la iglesia. Padecimientos emocionales, padecimientos económicos. La cosa no va bien, cuesta poner un plato de sopa, un poco de pan en la mesa, pero aún así seguíamos al Señor. Padecimiento porque los horarios de mi... Como dice allí en el Salmo 84, junto a los altares del Señor, como el gorrión, bien cerquita, escuchando la palabra de Dios. Y a veces no puedo, tengo que cumplir con el trabajo. Padecimientos de todo tipo, hermano. De ese micro que nos llega, de ese colectivo que nos pasa. Y tengo que estar ahí plantado 1 hora y no pasa. Y el diablo empieza a trabajar en el desánimo. La mañana me sentía mal en mi salud, eso no es nuevo, todos los días estoy mal. Pero unos minutos antes de salir me empecé a sentir mal. Y le conté al hermano Omar, le digo, vivo en un 3er piso, no uso el ascensor, bajo por la escalera. Y el diablo me atacó en la escalera esta mañana. Y el diablo me puso este pensamiento. Dice, ¿para qué vas a ir enfermo si ya estás retirado del ministerio? Porque ya hace 3 años que dije que no iba a pastorear, porque ya no podía mantenerme ni de pie en los púlpitos. Y yo dije, no voy a pastorear más. Y el diablo me estuvo torturando ahí todos esos escalones, 27 escalones. ¿Para qué si ya estás retirado? El diablo quiere retirarnos, pero Dios todavía nos quiere. Amén. Parece que Dios todavía, es lo que sentí cuando salí a la calle, sentí al Señor animándome, una batalla más todavía, una más, vamos, una prédica más, un mensaje más, una reunión más. Y quizás esta noche me vuelva a decir lo mismo, una reunión más, vamos por una batalla más. Amén. Que un predicador en realidad nunca se jubila. Amén. El día de la jubilación es el día del llamado. Amén. Cuando nos vamos con el Señor, amén, ahí ya están los trámites de jubilación. Pero antes nadie puede jubilarse. Hay que estar ahí. Pero el diablo ataca y tienta. El diablo ataca y tienta.
dije al hermano anoche, digo, yo no quiero predicar en la mañana porque hay que predicar en la radio, un mensaje, hay que predicar en la noche, hay que estar vivo mañana. Entonces yo quería que predicaran los hermanos de Oruro, ¿no? Y el hermano dice, no, y venga porque los hermanos recién llegaron y no hemos hablado bien. Y sabe qué, hermano, antes esto era nada para mí, porque yo acostumbraba a las 4 o 5 mensajes cada día y estar con la gente atendiendo todo el día. Y hasta en el norte de la Argentina, un pastor y a mí nos llamaban los vampiros, porque era de madrugada y estábamos atendiendo a la gente, predicando la palabra. Hermano, el hombre de Dios nunca se jubila, siempre tiene que estar. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿quieres servir a Cristo? ¿Quieres vivir piadosamente? Prepárate, padecerás persecución. Esta gente dice, gran combate de padecimiento. Imaginen todo lo que está dentro de esa frase. Gran combate de padecimiento. No eran problemas livianitos, no eran problemas de fácil solución, de rápido resolver. Eran grandes padecimientos, dolores tremendos, aflicciones tremendas, insoportables, pesadas. Pero no es todo, mire lo que había que traer a la memoria. Dice ahí el versículo 33, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Vituperio, habla de ofensa, de gente que lastima con palabras. La palabra vituperio, hermano, habla de maltrato. En este contexto habla de una fuerza que aplasta, de una fuerza que humilla. Y nosotros, hermanos, cuando esa fuerza busca aplastarnos, busca sacarnos, robarnos el ánimo para el servicio, yo me tengo que poner de pie y decir, yo voy a superar esa tribulación, ese trago amargo, y le voy a servir a Dios en tiempos peligrosos. Porque cuando todo va bien, tengo plata, tengo la heladera llena, el auto anda bien, Dios en tiempos peligrosos. Servir a Dios en tiempos peligrosos. Dice ahora ahí, hermano, dice, y fuiste y espectáculo. No voy a profundizar eso, anoche mencioné. La palabra espectáculo es la palabra teatrón. Se refiere a cuando nuestros hermanos eran echados allí para que los leones se los devoraran. Muchos de ellos murieron así. Padecieron persecución, pero le sirvieron a Dios en tiempos peligrosos. De eso estamos hablando en esta mañana. ¿Cómo servir a Dios en tiempos peligrosos? Un detalle más aquí. Dice la palabra, versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis. Hermanos, de los presos, estos no eran delincuentes, eran considerados por la ley como criminales, pero por predicar la palabra. Pablo lo había dicho, yo soy anciano, preso de Jesucristo. Pablo hablaba que él era un preso por la causa del Evangelio. Y él decía, estoy aquí en prisión a modo de malhechor. Me tratan como un delincuente y solamente estoy detrás de esta reja por tener una vida que predica a Cristo. Sirve al Señor en tiempo de persecución. Y dice ahí, hermano, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Sabe qué significa eso? Que venían los enemigos, como en los días de Gedeón, que venían los madianitas y se robaban toda la cosecha. Y nuestros hermanos en la fe habían sembrado la papa, la lechuga, el tomate. Y cuando era el tiempo de cosechar, venían los enemigos y les despojaban todo su bien. Habían hecho su ranchito con barro, ladrillos de barro, trabajaron allí, pusieron ahí unas tablitas, un poco de paja en el techo. Y venían los enemigos y derrumbaban su rancho y quemaban sus casas. Y dice, el despojo de vuestros bienes sufriste. Pero aparece la palabra gozo. ¿Por qué? ¿Qué gozo puede haber si trabajé de sol a sol, en el invierno, en el verano, bajo el sol, abriendo surco, poniendo semillas, y ahora que estoy el fruto, para aprovecharlo vienen y me lo roban? ¿Cómo puedo sentir gozo? Lo que me costó, hermano, cortar paja y preparar barro y preparar los ladrillos y levantar mi casita, y ahora viene el enemigo y me la tira abajo. ¿Cómo puedo sentir gozo? Y el escritor a los hebreos dice, porque esta gente no estaba aferrada a lo temporal. Esta gente no estaba aferrada a lo material. ¿Sabe que algunos de nosotros estamos muy preocupados por lo material? Muy preocupados. El auto que no me puedo comprar, la casa que no me puedo tener, el lugar que no me puedo ir a veranear. Nunca voy a ir a Cancún. Nunca voy a ir a la República Dominicana.
Nunca voy a estar en las islas de Cuba, aquí en la arena. Hay muchos que están preocupados por esas cosas. Pero esta gente, nuestros hermanos en la fe, no estaban preocupados por lo temporal. No estaban preocupados por lo material. Ellos estaban ocupados en su fe. Ocupados en su fe. Observe la palabra que utiliza aquí el escritor. Dice la palabra de Dios aquí, verso 34, en la parte final. Dice, bien sufriste y con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sabe qué, hermano? Si usted, escuche bien esto, si usted quiere servir de verdad a Dios en tiempos peligrosos, va a tener que cambiar sus valores y va a tener que ajustarse a lo que le dice la Biblia. No mirar tanto lo terrenal, la PlayStation y todas esas cosas de la tecnología moderna. No se aferre tanto a eso. Esta gente tuvo una fe triunfante y fueron victoriosos en la persecución, porque ellos estaban, hermano, pensando en una herencia perdurable en los cielos. Allá estaba la mirada. No estaban aquí pensando en grandes propiedades, mansiones, casaquintas. No, ellos tenían allá, perdurable, algo que no se deteriora, algo que usted y yo sabemos bien, que aquellos tesoros no hay riesgo de que la polilla y el orín lo corrompan. Pero lo que tenemos aquí, si vamos a acelerar, aquí Hebreos 11 y luego volvemos a Timoteo y allí terminamos. Mire cómo dice Hebreos en capítulo 11, hablando más de aquella clase de hermanos que padecieron persecución. Dice Hebreos 11, verso 37. Dice la palabra de Dios, hablando de los santos, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dice que ellos fueron apedreados, fueron aserrados. Ese fue el profeta Isaías. Lo pusieron en un tronco, hermano, y con una sierra cortaron su cuerpo, lo despedazaron, aserrado, dice la Biblia. Y dice ahora aquí, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Allí Zacarías, el último hermano del Antiguo Testamento, el Señor Jesús lo nombró, fue muerto allí en el altar. Muchos fueron muertos a espada. Dice que esta gente anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así vivían nuestros hermanos. No había luz, no había celular, vivían en los montes, vivían en las cavernas, y ellos iban a veces, hermano, buscando esa clase de refugio, porque eran perseguidos por su fe. Dice la palabra que recibieron maltrato. Dice la palabra que ellos anduvieron allí, hermanos, cubiertos de pieles de oveja o de pieles de camello, como Juan el Bautista. Era una vestimenta básica, una vestimenta de los pobres. Estos hermanos no usaban ropa de marca. Estos hermanos no gastaban todo el poder de la tarjeta de crédito en una tienda para vestirse. Andaban vestidos humildemente, contentos con lo que tenían. Ellos no estaban ocupados en tener vestimenta como para andar en una pasarela, en un desfile de moda. Ellos tenían lo suficiente para cubrir su cuerpo y tenían una fe enorme que nosotros necesitamos imitar si queremos vivir para Dios en medio de tiempos peligrosos. Esta gente nos está enseñando cómo vivir para Dios en tiempos peligrosos. Cuando Daniel, el profeta, uno de los dos hombres que vivió más en el Antiguo Testamento, o que sirvió más a Dios en el Antiguo Testamento, más años en el ministerio. Daniel fue cautivo en Babilonia y le quisieron traer los grandes manjares, que Daniel sabía que eso había sido sacrificado a los ídolos. Y Daniel le pidió allí unas legumbres, unas lentejas, unos porotos, unas garbanzos, un alimento así. Y allí dice que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Pero cuando usted lee bien Daniel 1:8, dice, decidió en su corazón. Y es esa la clase de decisiones valederas y duraderas, las que decidimos de corazón. Y usted tiene que animarse y decidir servir a Dios en medio de tiempos peligrosos. En medio de tiempos peligrosos. Son los días que estamos viviendo. Días salvajes, feroces. En estos días tenemos que servir a nuestro Señor.
Daniel tomó una gran decisión, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Un texto más, hermano, que no lo había mencionado en Apocalipsis 1. Y después de este sí, les prometo, lo llevo a Timoteo y ahí aterrizamos y terminamos. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 9. Allí nos habla sobre Juan el apóstol. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis, el capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos de Jesucristo. Ahora Juan nos dice que estaba en una isla que se llamaba Patmos. Juan estaba allí en absoluta soledad. Y él dice: llegué a este lugar por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos la historia, hermano, Juan el apóstol fue apresado, su cuerpo fue puesto en una olla de aceite hirviendo, su cuerpo fue, hermano, totalmente deformado por ese aceite hirviendo, y Juan fue abandonado para morir ahí en esa isla Patmos, en la soledad. Pero Dios siempre mira a sus siervos con atención y valora a sus grandes siervos, a los que están dispuestos a vivir para Él en tiempos peligrosos. Y Dios vino a ese hombre abandonado que lo dieron por muerto, solitario en esa isla. Llegó allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Y Dios vino y le reveló el libro de Apocalipsis. Dios lo premió, lo recompensó con esta enorme revelación que es el libro de Apocalipsis. Hermano, hay grandes recompensas para los que se deciden vivir para Dios en tiempos peligrosos. Anímese a vivir para Dios en tiempos peligrosos. Y ahora volvemos al capítulo 4 de Timoteo, y ahí está la promesa del final. Primero, Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En segundo lugar, le dijo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En tercer lugar, le dijo: si quieres vivir piadosamente, padecerás persecución. Y el cuarto consejo para vivir para Dios en tiempos peligrosos es: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Mire cómo dice aquí, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. El predicador se tiene que levantar en el púlpito y predicar la sana doctrina. Tito 2, verso 1, Pablo le dice a Tito, dice: tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El pastor no tiene que llevar una idea propia al púlpito. El pastor no tiene que llevar sus opiniones personales al púlpito. El pastor no tiene que ir a contar sus anécdotas, historias personales al púlpito.